es precisamente el jitter. ¿Sí? Entonces, el jitter es un fenómeno entonces que, como vemos, tiene en cuenta el desfase, la diferencia de tiempos entre el momento ideal en que yo voy a medir la señal. ¿Sí? Acá, por ejemplo, digo, bueno, este sería la unidad de intervalo del tiempo, que es el tiempo de un bit, y acá tendría, por ejemplo, ¿cierto?, un desfase en más o en menos de, supongamos, no sé, 0,30, por ejemplo, ¿cierto? Esto sería el desfase que tengo a partir de este punto. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, en este caso en particular, fíjense que si bien hay un jitter, este jitter está dentro del rango permitido porque está dentro del tiempo del bit. Entonces, si yo a esta señal ideal, obviamente, la mido en este punto, voy a tener un alto. Si la mido acá, también. Si la mido acá, también. ¿Sí? O sea, aquí no habría problema con el jitter. Pero si yo aumento, ¿cierto? Si yo aumento la velocidad de transmisión, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué pasa si yo aumento la velocidad de transmisión con el tiempo del bit? O el tiempo del pulso. ¿Mm? O sea, ¿qué pasa con el tiempo del bit o el tiempo del pulso si yo aumento la velocidad de transmisión? ¿Se acuerdan? ¿Se hace más chico, profe? Exacto, se hace más chico. Entonces, puede pasar, fíjense ahora, ¿sí?, yo aquí aumenté al doble la velocidad de transmisión, entonces fíjense, este jitter que antes era tolerable, ahora no, porque ahora cae fuera del tiempo del bit. Entonces, si yo en vez de muestrar acá, muestro acá, en vez de un 1 voy a mostrar un 0. ¿Se entiende? Entonces, ese desfasaje que se produce en el tiempo, ¿cierto?, conduce entonces a determinar que los momentos de muestreo, ¿sí?, los instantes en que yo voy a hacer la muestra, ya no son adecuados, ¿cierto? Debido a que mi bit ahora es más chiquito, ¿cierto? Es más finito. Y obviamente esto empeora, ¿cierto?, a medida que la velocidad de transmisión se hace mayor, ¿cierto? O sea, un jitter para un sistema de transmisión a 10 megabits por segundo puede ser tolerable, ¿cierto? Pero ese mismo jitter, o esa tolerancia en cuanto al jitter, en realidad, para un sistema de 100 megabits por segundo o de 1 gigabit por segundo, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los pulsos se van a hacer cada vez más chiquitos, ¿cierto? O sea, 10 veces o 100 veces más chiquitos. Y entonces, ese margen que tengo ahora ya no es, tiene que ir disminuyendo si mi sistema va aumentando en cuanto a la velocidad de transmisión. Bueno. Desde el punto de vista entonces cuantitativo, el jitter se puede medir, ¿cierto?, por este porcentaje de la unidad del tiempo de un bit, o de la unidad de intervalo. Bien, existe lo que se llama el diagrama de ojo. ¿Qué es el diagrama de ojo? El diagrama de ojo es una medida cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa, para medir, bueno, en realidad con los aparatos modernos se puede hacer tanto cualitativo como cuantitativo, pero en principio, ¿cierto? En principio es una medida cualitativa, es algo que yo veo gráficamente y puedo determinar gráficamente si mi sistema, si la calidad de mi canal de comunicaciones es mejor o peor, ¿no? Bueno, ¿cómo se forma el diagrama de ojo? El diagrama de ojo se forma en un osciloscopio, que es un sistema, como hemos visto en la primera parte, que me muestra una forma de onda en función del tiempo. O sea, en el eje de las Y tengo tensión y en el eje de las X tengo tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Pero el diagrama de ojo tiene un sistema de tiempos, ¿cierto? Un sistema de sincronismo que me permite ver en un instante de tiempo la suma digamos, de un conjunto de unos y ceros, ¿sí? Un conjunto de unos y ceros, digamos, podemos decir, de todas las posibilidades que tengo de unos y ceros, o de un cierto número de unos y ceros. A ver si me explico mejor.
Supongamos que yo tengo, o voy a transmitir un pulso NRZ, ¿sí? NRZ unipolar, ¿sí? ¿Se acuerdan? NRZ unipolar significa que tengo dos valores de tensión, un alto y un bajo, ¿sí? 0 y 1, o 0 voltios y 5 voltios, para representar un 0 lógico o un 1 lógico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tres ceros, en este caso, bueno, esta sería una lógica inversa en realidad, tres ceros estarían representados por esta tensión, ¿sí? Y tres unos estarían representados por estos valores de tensión, ¿sí? Fíjense que acá, lo que yo estoy representando, acá en este caso, este sería un bit, este sería el tiempo de un bit, este sería el tiempo de otro bit, y este sería el tiempo de otro bit. O sea, acá estoy viendo 3 bits, ¿cierto? En total. Estos tres ceros estarían representados por las tensiones que van, supongamos, desde acá hasta acá. Estos tres unos estarían representados por las tensiones que van desde acá hasta acá, o sea, por esta línea. ¿Ok? Este que está acá, a ver, el 1, 0, 0, por ejemplo, podría ser esta, fíjense, 1, 0, 0. ¿Sí? Este 1, y acá sería 0, 0. El 0, 1, 0 sería 0, 1, que sería en alto, y 0, que sería en bajo. El 1, 1, 0 podría ser 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, yo acá en este ojito, perdón, en este diagrama en realidad, veo en realidad una suma superpuesta, ¿sí? O una imagen superpuesta de todas las posibles combinaciones, en este caso de 3 bits, ¿sí? Que serían 8. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Entonces ahí veo un osciloscopio donde estoy viendo lo que decíamos recién. En este caso tengo 2 bits. ¿Sí? Acá tendría la mitad de uno, acá tendría otro y acá tendría otro. ¿Sí? Y este sería el diagrama de ojo, que como ven se llama de ojo porque acá es como que veo un ojito, ¿cierto? ¿Ok? ¿Se entiende? Por eso se llama diagrama de ojo. Entonces el diagrama de ojo es el 1 o el 0 ideal que estoy transmitiendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el diagrama de ojo? Va a recibir, si yo pongo ese diagrama de ojo, eh, y le pongo el cable que estoy testeando, o sea, el canal de comunicación que sería mi cable, ¿sí? Y le acerco, por así decirlo, lo pongo dentro de mi canal de comunicaciones, ¿sí? Entonces, ese diagrama de ojo se va a ver distorsionado por las perturbaciones, en principio, que hemos estado viendo. Principalmente me interesa acá que vean, y es lo que generalmente se ve en el diagrama de ojo, qué pasa con el diagrama de ojo cuando de pronto en mi sistema de transmisión hay ruido térmico o hay jitter. Entonces, primera pregunta es, ¿qué pasa con ese diagrama de ojo si tiene ruido térmico? ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría? Recuerden, ¿qué característica tenía el ruido térmico? A ver si se acuerdan. La A que era, recuerden, el ruido térmico era AWGN. AWG, ¿qué era la A? La A de aditivo. Aditivo. Exacto. Entonces, ¿qué significa aditivo? Que se suma la señal. Entonces, ¿qué va a pasar si mi señal ahora tiene ruido térmico? Se va a sumar a la señal. ¿Sí? En forma de suma, ya sea, ¿se acuerdan? Tiene una media cero, pero se va a sumar con valores positivos y negativos. Entonces, ¿qué va a pasar con el ojo? El ojo se va a cerrar en forma, digamos, si se quiere, vertical. ¿Sí? A ver si lo vemos ahí.
Este sería el tiempo del bit, ¿sí? Esta sería la altura del bit. Entonces, al sumarle a la señal, va a aparecer acá algo así, ahí va a estar el ruido térmico, va a estar acá abajo, ¿sí? Y entonces, este ojito que acá sería ideal en cierta manera, se va a cerrar. Entonces, el ruido térmico lo que hace es cerrar el ojo en forma vertical. Y como se darán cuenta, ¿qué va a pasar con la señal si tiene jitter? El jitter tiene que ver con el tiempo, con un desfase en el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con el ruido térmico? Con el jitter. Va a hacer que el ojo se cierre en forma horizontal. O sea, el ruido térmico lo cierra así y el jitter lo cierra así. ¿Sí? O sea, uno en alto y el otro en ancho. Entonces, acá pueden ver una gráfica, ¿cierto? De lo anterior, o sea, unos y ceros, pero en este caso, fíjense, todo esto que ven ahí, ¿sí? Esto es ruido térmico, que se suma a la señal. ¿Sí? Y acá tienen, ¿cierto? Serían los unos y ceros, ¿cierto? Donde también puede ver que ya no es, digamos, podríamos decir que la señal ideal sería esta que esté en anaranjado, ¿sí? Y todo lo que esté sumándose ahí, ¿cierto? Es ruido térmico. Esto se puede ver no solamente en las señales digitales, sino también en las señales analógicas, por ejemplo, en 16 QM. Entonces, fíjense, esto es lo que se llama, esta sería lo que se acuerdan lo que hemos visto, el diagrama esto sería un diagrama vectorial, digamos, ¿sí? Un diagrama de constelación, donde cada uno de estos puntitos, ¿cierto? Es un símbolo del 16QM. Acá hay 16 puntitos, este sería el diagrama del 16QM, ¿sí? Donde cada uno de estos puntitos representan los 4 bits enviados con cada símbolo. Este es el diagrama de ojo, ¿cierto? Para esta señal 16QM. Esto sería, digamos, el ojo, que ahora ya no es tan simple de ver, pero acá pueden ver que esta sería la apertura de mi ojo. En este segundo dibujo, vemos que el ruido térmico lo que hace es generar una zona de incertidumbre, ¿cierto? Que posibilita mayor cantidad de errores, porque el ruido térmico, dijimos, se suma a la señal. Entonces, esa zona de incertidumbre está especificada en este gráfico porque se ha agrandado el punto, ya no es un punto, sino que es una zona, ¿cierto? Mucho mayor. Entonces ya no es tan... va a decir, bueno, acá yo sé que esto es tal constelación de 1 y 0. En cambio ahí ya se agrandó el sistema y ya no puedo determinar tan fácilmente si lo que tengo, cuál es la combinación de 4 bits enviada. Y eso yo lo puedo ver en el osciloscopio a través del diagrama de ojo. Fíjense ahora cómo se cerró el ojito, ¿cierto? El ojito ahora ya está mucho más cerrado, ¿cierto? Y eso me está indicando precisamente que mi señal ya no es tan buena. ¿Ok?